Dado que han salido muchos temas o incógnitas respecto del tema de lo que es el protocolo para jugar con perspectiva de género, es un protocolo que busca proteger a todos los grupos vulnerables. Fue emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2020, en noviembre de 2020. Y pues para realizar este protocolo nació una recomendación de la CEDA, ¿de acuerdo? Y propiamente participaron en la redacción de este documento 3.500 personas, ¿de acuerdo? Entre ellos abogados, historiadores, antropólogos, sociólogos, politólogos y doctores. Mucha gente participó en la creación de este protocolo, ¿de acuerdo? E incluso lo dice en sus primeras páginas, en lo que es la presentación del libro, y nos manifiesta de igual forma que no es un tema optativo, sino nos manifiesta que es este protocolo y su herramienta digital complementaria constituyen un esfuerzo adicional por avanzar en la profesionalización de quienes integran el Poder Judicial de la Federación, particularmente de aquellas personas que tienen a su cargo impartir justicia y que por ende poseen una obligación transformadora. Ambos instrumentos buscan contribuir al cambio social y constituirse como un mecanismo adicional en la lucha contra la impunidad, el reconocimiento y la protección de la diversidad, el combate contra las desigualdades y, en última instancia, de una medida concreta que produce igualdad sustantiva entre las personas con independencia de su género. Bueno, es una herramienta y es un protocolo, ¿de acuerdo? El cual no es optativo, es un tema pues, realmente de acceso a la justicia. Bueno, nos vamos a ir con el primer concepto, que es el sexo. ¿Qué es el sexo? Dice, existen 4 criterios para definir el sexo de una persona. Primero es el cromosómico, regido por el sistema XX, mujer, y XY, hombre. ¿Sale? El cromosómico son los cromosomas. Unos vienen del papá, otros vienen de la mamá. Si no me falla la memoria, son 32 y 32, lo que nos define con 64 cromosomas y nos define nosotros como personas. ¿De acuerdo? Bueno, ahora el gonadal, relativo a la presencia de ovarios o testículos, el genital, concerniente a los órganos sexuales internos y externos, y el hormonal, referente a una mayor concentración de progesterona y estrógenos en el caso de las mujeres, y andrógenos en el caso de los hombres. Eso es lo que respecta al género. Ya vieron que son 4 criterios. O sea, puede haber personas que nazcan de diferente forma a lo que está establecido aquí. O sea, que pues, produzcan diferentes hormonas, tengan genitales diferentes, tenga un sistema gonadal diferente o que sus cromosomas se hayan desarrollado de una manera diferente a lo que es marcado, ¿de acuerdo? Por la biología. La forma en que tradicionalmente se han interpretado estos criterios biológicos ha dado lugar a sostener que en la especie humana existe básicamente 2 sexos, mujeres y hombres. Esta postura, que representa la visión dominante, ha sido debatida a lo largo de las últimas décadas por estudios que sostienen que la distinción planteada de manera tan tajante resulta limitada, toda vez que entre 4 áreas filosóficas que conforman el sexo existen múltiples combinaciones que no necesariamente dan como resultado sexo masculino o femenino, estrictamente hablando. Ahora, estos estudios apuntan que los 4 procesos biológicos mencionados deben entenderse como un continuum que tiene como extremos lo masculino y lo femenino, pero también representan una variedad de puntos intermedios, entre los cuales se encuentran ubicadas, por ejemplo, las personas intersexuadas en el continuo sexual. Permite advertir que la idea tradicional, que solo existen hombres y mujeres, resulta sumamente restringida, pues en realidad los cuerpos suelen ser diversos. Estas posturas ofrecen una interpretación menos restrictiva sobre el sexo y generan importantes reflexiones en el ámbito social. Una de las más relevantes es la presencia de evidenciar la diversidad humana. Es la norma, ¿de acuerdo? Y no la excepción. Por tanto, lo natural es que existan cuerpos cuyas características varíen y no solo cuerpos de hombres y mujeres, a lo que reconocemos como tal. Admitir esta premisa tiene consecuencias relevantes para el derecho. Por un lado, se constituye como un argumento adicional en la lucha contra la discriminación, pues demuestra que los cuerpos son diversos por naturaleza y que por tanto no existan razones válidas para excluir a dar un trato desigual a aquellos que difieren de lo socialmente
se define como corporalidad masculina y femenina. Por otro lado, evidencia que las mujeres y los hombres no somos tan distintos después de todo, pues aunque en apariencia nuestros cuerpos sexuados son interpretados como masculinos o femeninos, pueden ser que compartamos características biológicas de uno u otro sexo, o que incluso estemos en un rango que nos ubique en la intersexualidad, ¿de acuerdo? Bueno, eso es lo que respecta al sexo. Yo les sugiero leer todo lo demás porque es bastante interesante, tiene bastantes temas interesantes o tópicos, y de ahí nos podemos saltar al tema de lo que es el género. En el apartado previo hicimos referencia a los criterios biológicos, a partir de las cuales se clasifican las personas entre mujeres y hombres, el sexo. Ahora abordaremos una categoría adicional, de igual manera tiene función de diferenciar hombres de mujeres, pero que lo hace sobre la base de criterios distintos a los biológicos. ¿Ok? Y ahí dice, a esta interpretación cultural de la diferencia biológica es a lo que se le denomina género. El género se conforma por el conjunto de atributos asignados socialmente a las personas a partir de su sexo. Es el que define, de acuerdo a los parámetros que se establece en cada sociedad, cómo deben ser los hombres y las mujeres, cómo deben verse, cómo deben comportarse, a qué deben dedicarse, cómo deben relacionarse entre sí, etc. La división que se hace a de las personas en géneros a partir de su autonomía supone percibir formas determinadas de sentir, de actuar y de ser. Concibe dos modos de vida, dos formas de existir, uno para las mujeres y otro para los hombres. La asignación del género es igual que el sexo. Sucede al momento del nacimiento, la expresión es niña o es niño, evocada a personal médico, determina el sexo y al mismo tiempo inaugura el género, a partir del momento en el que el cuerpo recibe el significado sexual. Se genera la expectativa de que esa niña o ese niño adquiera y se comporte en lo consecutivo de acuerdo con los parámetros de feminidad o masculinidad que rigen en la sociedad en la que nació. Ese ritual se repite el resto de su vida. Cada persona le reconocerá a través de la mirada de su cuerpo y de los signos que a su parecer denotan el género al que pertenecen, como su tono de voz, sus comportamientos, actitudes, formas de relacionarse, lo que puede hacer, decir o pensar, etc. El género, al ser el género una construcción cultural, ¿sale?, y no un rasgo que se deriva naturalmente, del sexo con el que se nace, este es asumido por cada persona mediante un complejo proceso individual y social. Las personas vamos adquiriendo las características que son consideradas femeninas o masculinas a lo largo de nuestra vida. En la mayoría de los casos, a partir de la forma en la que somos criadas y educadas, el tipo de reglas que se nos inculcan, las condiciones que se nos imponen, el tipo de espacios a los que se nos da o se nos niega los accesos, los deberes que se nos marcan como propios de nuestro sexo, las dinámicas sociales y así sustantivamente. El género es tan inmerso en la organización social que nos es transmitido como si fuera algo natural, es decir, como si naturalmente las mujeres y los hombres deberíamos de ser de cierta manera, anhelar determinadas cosas, ser aptos y aptas para ciertas labores, para otras no, tener específicas formas de comportarse y reaccionar, etc. No obstante, las mujeres y los hombres no somos por naturaleza en función de nuestro sexo, lo que la cultura denomina femenino o masculino, sino que vamos adquiriendo e interiorizando esos rasgos en el transcurso de nuestra vida. De lo contrario, lo que se considera femenino y masculino sería universal y estático, y no cambiaría de sociedad en sociedad, ni dependiendo del momento histórico que se trate. Asimismo, implicaría que todas las mujeres tuvieran características consideradas femeninas y todos los hombres consideradas masculinas. Sin embargo, esto no sucede ni siquiera con el sexo, pues tal como apuntamos, en la especie humana la diversidad es la regla y no la excepción. ¿De acuerdo? Si quieren seguir analizando, les sugiero que lo sigan leyendo. Es bastante interesante todo lo que manifiesta aquí, lo que es la orientación sexual, la expresión de género, el orden social del género, ¿de acuerdo? Y todo lo que deriva está muy interesante. Las primeras 60 hojas es lo más interesante del protocolo en respecto de lo que es el sexo y el género y las relaciones asimétricas de poder.